porque, por su participación en este evento, ¿no? También quiero saludar a la directora de la Escuela de Investigación Operativa, doctora María del Pilar Álvarez Rivas, a la coordinadora del Grupo de Investigación CEMAD Vida, la doctora Rosana López Cruz. Quien les habla es Emma Cambillo Moyano, soy miembro titular del Grupo CEMAD Vida y estoy en esta oportunidad dirigiendo este ciclo de webinars que espero que siga con la acogida que ha tenido desde el primer día. Hoy día vamos a tener la presentación de dos grandes expositores, el doctor Walter Díaz Cartagena, quien ya se encuentra con nosotros, él es de la Facultad de Ciencias Sociales, y el geógrafo Miguel Roca Romero, del Ministerio del Ambiente. El doctor Walter Díaz Cartagena, ¿no? Es doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene título de posgrado especialista en gestión y protección ambiental de recursos minerales, Universidad Politécnica de Madrid, España, título de posgrado especialista en gestión de espacios naturales de la Universidad Autónoma de Madrid, España, especialización en ciencia de la tierra, en geología y geoquímica, Universidad Autónoma de Madrid, España. Tiene un máster en gestión en espacios naturales protegidos, otorgado por la Universidad Autónoma de Madrid, la Complutense de Madrid, Alcalá de Henares, España. Es magíster en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su trayectoria profesional es docente asociado del Departamento de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y docente de posgrado en la Facultad de Geología, Minas, Metalurgia, Geográfica y la Facultad de Ingeniería Industrial. Ha desempeñado cargos en empresas como gerente en proyectos socioambientales, SICREN Perú SAC, responsable de gestión social de la minera aurífera Retama Sociedad Anónima, gerente de medio ambiente y relaciones comunitarias del Perú Petro Sociedad Anónima, evaluador externo de instrumentos de gestión ambiental de minería del MINEM, jefe y responsable de asuntos ambientales de la minera Chinalco Perú Sociedad Anónima, jefe de medio ambiente de la minera Perú Copper Sociedad Anónima. Bien, entonces en esta oportunidad tenemos el honor de presentar al doctor Walter Díaz Cartagena, quien nos va a exponer sobre el cambio climático y el desarrollo sostenible. Doctor Walter, dejo con usted. ¿Puede usted compartir su presentación? Muchas gracias, profesora Emma. Por favor, si me permiten unos minutos, voy a compartir mi presentación. Sí. Bien, estamos nosotros muy agradecidos por su participación en este evento que va a ser de provecho para todos los participantes, ¿no? Bien, entonces dejo para que usted pueda compartir. Muy bien, gracias. Bien, quisiera antes de comenzar dar las gracias a la Facultad de Matemáticas, a las autoridades presentes, al Grupo de Investigación de Ciencias Matemáticas para la Ciencia de la Vida. En este ciclo de conferencias que hoy estamos ya culminando, denominado ciclo de webinars sobre medio ambiente, desarrollo sostenible y cambio de actitudes. Y muy importante ahí la pregunta cuando planteamos el cambio de actitudes. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cambios de actitudes? Es importante mencionar que el tema del cambio climático tiene que ver mucho con nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida. Hoy vivimos una emergencia sanitaria sin precedentes, una emergencia sanitaria que nunca antes hemos vivido. Tal vez ahí nos pueda decir, oiga, pero la pandemia de la gripe española causó más víctimas y tuvo efectos también muy dramáticos para la humanidad. Sin embargo,
con la globalización del mundo, como estamos, y la comunicación, es la primera vez que una pandemia paraliza el mundo y nos hace vivir, como si hubiésemos vivido en todos estos meses, una película de ciencia ficción. La diferencia que es la realidad. Hemos perdido familiares directos, amigos, conocidos, colegas, en el nuevo contexto que hay. Entonces, hay un cambio de actitud, a nivel global, a nivel diferente en estos momentos en todo el mundo. Y hay quienes dicen y pueden decir, ¿cuál va a ser el modelo de desarrollo a partir de ahora? El mundo ha cambiado, el contexto ha cambiado, hay una situación nueva en todo el planeta, donde las economías de los países se han venido abajo, las nuevas condiciones respecto al comportamiento del medio ambiente nos tienen que hacer pensar en qué situación nos encontramos y hacia dónde vamos. Hemos pasado una emergencia sanitaria, pero a la vez hemos estado viviendo también una emergencia climática. Y no es que quiera ser exagerado o ser muy alarmista con eso de emergencia climática, pero la naturaleza nos está dando señales. Nos está dando señales que ya no solamente van y que no solamente parten del derretimiento de glaciares, del derretimiento de los casquetes polares, sino que llegamos a un nuevo contexto, un virus sin precedente, denominado COVID-19, que muta de los murciélagos y ataca al hombre, y llega atacando al hombre. Y que es un virus no antes conocido, miren, no hemos conocido un virus de este tipo con las características del COVID-19. Llevamos ya más de 7, 8 meses conociendo al virus y todavía las investigaciones es muy pronto para poder conocer, a pesar que se descubrió el genoma del virus, no llegamos a conocer la plenitud por los efectos que causa, está causando al hombre. Y sobre todo las consistencias que se puede mantener tanto tiempo en el ambiente. Hay una serie de investigaciones en revistas indexadas médicas donde podemos encontrar discusiones sobre el tiempo de supervivencia de este virus en el ambiente, inclusive días, algunos sostienen que pueden ser, y sus formas de contagio, el contagio que es también por aerosoles en suspensión. Si analizamos siempre el crecimiento de la teoría de población, el crecimiento de población desde el punto de vista ecológico, vemos que cuando una población crece en grandes dimensiones, va a causar problemas en sus ecosistemas, en sus hábitats que viven. Y por tanto la naturaleza va a responder ante ese cambio y se va a autorregular el crecimiento de esa población, llegando a un clima y descendiendo. El hombre ya cuenta con más de 7.000 millones a nivel del planeta. Eso implica que la aparición de este virus, que todos pensábamos que iba a venir, la Organización Mundial de Salud había anunciado que se venía una gran problemática a nivel de enfermedades, una pandemia, lo vinculaba más a una bacteria. Porque creíamos que los virus vinculados a enfermedades respiratorias los teníamos controlados con la cantidad de vacunas y lo que nos dejó hace 100 años la gripe española. Hoy nos damos cuenta que no, que nos agarró prácticamente a la humanidad no preparada. Aunque su tasa de mortalidad no es lo que esperaba, las consecuencias han sido muy nefastas y consecuencias para el país. ¿Qué está pasando? Pues hay una emergencia climática que va a hacer que las condiciones de vida cambien. En este concepto, entonces, miramos el desarrollo sostenible, de Río 92, la primera cumbre la cumbre sobre Naciones Unidas, cuando se comenzó a discutir, y en el año 82 se presentó el famoso informe Brundtland, la primera ministra de Noruega, buscábamos encaminarnos hacia el desarrollo sostenible. Aquello que el ambiental, lo político, lo económico y social esté equilibrado. Y miren, menciono lo político porque finalmente acciones políticas van a impactar sobre el territorio. Las acciones políticas van a impactar sobre el ambiente, sobre lo social y sobre lo económico. Y hoy lo hemos vivido en este tiempo de confinamiento que estuvimos. Las acciones políticas, para bien o para mal, incidieron en la forma de vida, en la forma de nuestro desarrollo, y que cambió el contexto global para responder a una pandemia.
Hoy podemos criticar si fueron buenas, fueron malas de confinamiento. Perú fue el primer país que hizo un confinamiento estricto, es uno de los países más afectados y vemos cantidad de gente enferma con relación de personas afectadas. Entonces, las medidas políticas, cuando buscan un desarrollo sostenible, van a enmarcar cuál es el desarrollo sostenible. Ojo, es como una mesa que tengo las 4 patas, bien, si una de ellas está coja, no voy a poder pensar un desarrollo sostenible. Si que tengo, por ejemplo, como en el caso de nuestro país, si tengo solamente un 3% invirtiendo en salud, me doy cuenta de los efectos que ha significado una pandemia cuando hay un equilibrio que no va a permitir alcanzar un desarrollo. Si tengo que los 70 peruanos, por ejemplo, me dicen que vienen en una economía informal, ¿cómo decirle? No trabajen, confíen en su casa porque las condiciones son muy preocupantes. El 49% de peruanos, según una estadística, no tiene una congeladora. Y 80% de la gente pobre no tiene refrigeradora. Entonces, en esas condiciones vemos una situación de desarrollo sostenible y de futuro para alcanzar un modelo lejana para nuestro país. Hemos vivido un crecimiento continuo económico importante. Sin embargo, no hemos invertido lo necesario en ambiental, en la parte social, y hemos tenido no buenos políticos que siempre han ido por el camino de la corrupción. Bajo ese contexto, alcanzar la sostenibilidad es muy complicada y muy difícil de poder encontrar. Pero por otra parte, Perú es un país megadiverso. De los 32 climas tenemos 28 climas en el mundo. Entonces, ¿eso qué implica? Implica de que si hay un cambio climático, vamos a ser también un país a tener 28 climas de los 32 climas muy afectados en su forma de vida y su estilo de vida. Y por lo tanto, los ecosistemas van a ser afectados. Entonces, cuando hablamos de calentamiento global, cuando hablamos de cambio climático, hablamos de la cantidad de emisiones que produce la actividad productiva, toda actividad productiva, el mismo hombre, y que va a causar daños y efectos a nivel global. El año pasado en Madrid, que se hizo la COP25, porque no se pudo hacer en Chile, que Chile vivía una situación muy conflictiva en esos días, se decidió postergar y realizar finalmente en Madrid, fue la número 25, la reunión número 25. Y lo más impresionante fue que no tuvo carácter vinculante. Hubieron muchas propuestas, decisiones para entender lo que pasa con el cambio climático, y hay que analizar que cuando hablamos de cambio climático, hablamos del ciclo del agua. Cuando hablamos de clima, hablamos de agua. El agua es importante cuando hablamos a nivel de clima. Y cuando hablamos de emisiones de diferentes gases de efecto invernadero, tienen un tiempo de vida en la atmósfera, como el CO2, que viven de 5 a 6 años, pero sin embargo la cantidad de emisiones ha hecho que aumente la cantidad prevista en los últimos años en la atmósfera en forma acelerada debido al diferente crecimiento. Bien, somos más de 1.000 millones de personas en el planeta. Si de 10 personas que hubiera en el mundo, por ejemplo, fueran 10 personas, si esas 10 personas tuvieran el estilo de vida que tiene un ciudadano norteamericano de clase media, o un ciudadano europeo de clase media, con la cantidad de consumo y la forma de desarrollo que tiene, de gasto de energía y generación de residuos sólidos, si llegaríamos a 7 personas, solamente esas 10, con ese estilo de vida, el planeta colapsaría el planeta. Entonces la mirada es cómo enfoco a nivel de desarrollo. Tenemos una persona participante que se ha conectado desde Brasil, y Brasil tiene una política pues agresiva con la destrucción de los bosques amazónicos. Brasil fue uno de los que promueve la
a posiciones negacionistas sobre el cambio climático. De su máxima autoridad, de su presidente, tiene una negación sobre el cambio climático. Seguido por Australia, Arabia Saudita, y el máximo representante de los Estados Unidos. Porque ven que priorizan lo que es el desarrollo económico más que un desarrollo sostenible. Un desarrollo sostenible que me permita, pues, vivir en armonía con el ambiente, invirtiendo adecuadamente en el ambiente. El próximo año tenemos la cumbre de Bonn y veremos que, perdón, este año tenía que ser la cumbre de Bonn, seguramente se va a postergar para 2021 por la situación de emergencia que vivimos. Y uno de los objetivos es llegar en estos 100 años que estemos por debajo de 1.5 grados centígrados. ¿Por qué? Porque hay una relación importante entre temperatura, sobre todo del mar, en relación a atmósfera. Eso regula el clima a nivel global. Miren, si yo estoy aquí en la ciudad de Lima, me voy a plantear un desierto desecado, tras una línea, un paralelo, y me voy hasta Brasil, llego a la ciudad de Bahía, que está en la misma latitud, en un paralelo. Llego a la ciudad de Bahía. Bahía en este momento la temperatura debe estar en 31, 32 grados. Otra vez un poco más, ya 33 grados. Puedo encontrar una vegetación típica de tropical que va cerca al mar. ¿Por qué esa diferencia? La diferencia es previamente, primero, por la corriente fría del mar peruano, que hace formar un colchón de nubes y forma el fenómeno de inversión térmica. Y activa tenemos la cordillera de Andes y además el anticiclón del Pacífico Sur. Eso hace que en nuestra parte no tengamos huracanes en esta parte de Sudamérica. Los huracanes menores se dan en el Caribe, en la parte del Atlántico, por la diferencia también entre temperatura y atmósfera. Esa frialdad del mar peruano, que es 19 grados centígrados, hace que tengamos el clima que tenemos, a pesar de estar en una zona tropical. Es por eso que llamamos los Andes tropicales. Tenemos los Andes tropicales, la cordillera que tiene nieve, que cada vez pierde cantidades de nieve y que se encuentra en un trópico. Esas condiciones del mar hace, sin embargo, si la temperatura sube 1.5 global o sube la temperatura a 2 grados, los efectos en la ciudad de Lima cambiarían totalmente. Tendríamos veranos mucho más calurosos y tendríamos casi todo el año completamente sol. Porque al subir la temperatura global a 1.5, la temperatura del mar puede subir entre 3 a 4 grados. Esto implicaría como si estuviéramos viviendo un fenómeno de Niño. Constantes lluvias en el norte, sequías en el sur, inclusive hasta en Lima, caerían más precipitaciones. Cambiaría completamente todas nuestras formas de vida. Entonces, toda actividad productiva, económica que quiera enmarcar, va a estar relacionada a las condiciones del clima. No es actividad productiva que no se pueda el clima. Como hablé, que el clima tiene relación con el agua. Cada día, miren ustedes, en diferentes puntos de nuestro país, de la geografía mundial, el planeta nos está mandando mensajes sobre las transformaciones que está sufriendo. Hoy la aparición de esta pandemia es un mensaje a la humanidad. Nos sentíamos el hombre el que dominaba el planeta. Hoy combatimos a un enemigo que no lo vemos. Podemos evitar tener contacto, estar completamente aislado, pero en el mínimo descuido puede llegar a alcanzarnos este virus. Por su alta capacidad de contagio y de supervivencia en el ambiente, como lo mencioné al comienzo de la exposición. Entonces, estas transformaciones que estamos sufriendo es el aumento del nivel del mar, los cambios de condiciones atmosféricas, la amenaza de la producción de alimentos. Esas 3 gotitas que ven ahí son las gotitas de agua dulce que tiene el hombre, el que tiene el mundo de humanidad. Y es lo que sirvió también para alimentar a los dinosaurios y que hasta el día de hoy nosotros seguimos consumiendo. Y tiene una autodepuración, que es el ciclo hidrológico. Y ese ciclo puede cambiar cuando
altere las temperaturas y los efectos del cambio climático. Entonces, después de más de un ciclo de industrialización, de deforestación y agricultura a gran escala, los gases de efecto invernadero se han incrementado a nunca antes visto en millones de años. Alguien por ahí hablaba que el cambio climático iba a causar escasez de agua, ¿cierto? En una zona iba a llover más, en otra iba a haber escasez de agua. Escasez de agua porque las fuentes de agua como los glaciales, en nuestro caso, se van a descongelar, que son las reservas de agua. Vamos a tener problemas para tener abastecimiento de agua. Va a depender mucho de las condiciones tecnológicas que tengamos. Tenemos una gran reserva de acuífero, que es todo el agua subterránea que está en la cordillera, que es de granito. Es toda una capacidad de reserva de agua que está almacenada ahí. O la otra alternativa es usar agua del mar. Claro, es una posibilidad usar agua del mar en estos momentos. Aquí en Lima hay un proyecto interesante en la zona de Ventanilla donde usan agua del mar, pero el tema es el costo. El costo. Un metro cúbico me cuesta aproximadamente 0.50 centavos de dólar. Antes eso era mucho más caro, hoy imaginen el metro cúbico. Ustedes pueden ver cuánto consumen en su recibo de luz, la cantidad de metros, perdón, su recibo de agua, cuánto consumen de agua, y pueden calcular el efecto de consumo si pagaría el precio justo de lo que significa tratar agua del mar. Es todavía costoso. La técnica más usada es la osmosis inversa. Entonces, la gran reserva de hielo que tenemos en los glaciares y nieve se va a estar perdiendo en los próximos, tal vez, 30 años. La cordillera nevada, tropical, más grande del mundo, que está en el Perú, en Sudamérica, pierda esa fuente, esa gran reserva de agua. Y es ahí que comienza las circunstancias económicas que veo mi política de desarrollo a nivel cómo va a afectar el cambio climático, sobre todo a la disponibilidad hídrica para actividades, por ejemplo, agrícolas. Toda la parte de la región hidrográfica del Pacífico es un desierto. Sin embargo, tiene 52 ríos que riegan su costa. Y diría que es más un despoblado que un desierto porque agua hay. Y casi todas las inversiones que han habido ha sido para captar agua, majes, tinajones o grandes proyectos, ha significado captación de agua para poder regar las zonas de producción de cultivo. Sin embargo, como buenos peruanos, nos gusta mucho en nuestra gastronomía combinar todo como guarnición con el arroz. Y nuestro arroz que consumimos proviene del norte del Perú. Para sembrar arroz hay que sembrarlo en zonas de lagunas, en terrenos inundados. Es decir, en zonas calientes estoy sembrando arroz en zonas desérticas, haciendo más inundación del suelo del agua. ¿Qué causó? Que la napa freática suba, se evapora el agua y queden completamente las sales, salinizando los suelos. Y si saco las cuentas, los números de cuánto me cuesta ese metro cúbico, y si además uso sistemas de riego por gravedad, que hace más de 2000 años una práctica que se usa, y no hago sistemas como goteo, inclusive hasta aspersión, es un gasto enorme de agua en una zona desértica, mi costo va a ser subsidiado por el Estado. Es así que gran parte de la deuda pública peruana comenzó por la construcción de grandes reservas de los megaproyectos. Si a eso es más o gasto de producción, y las famosas adendas hace que se eleve demasiado ese presupuesto. Entonces, vemos, siempre hay una relación entre naturaleza y modelos productivos y estilos de vida. Si cambian esas condiciones, a cambiar la temperatura, cambia el clima, cambian las condiciones de vida, lo va a cambiar completamente todo. Lo va a cambiar completamente todo en nuestra forma de producción. Entonces, no es solamente que tengamos que ver con la afectación de la biodiversidad o de los servicios ambientales. Se van a ver afectados ecosistemas, la flora y fauna, los procesos ecológicos, la fuente de pesca, de transporte, industria, irrigación, energía,
no hay actividad productiva que no sea afectada por el cambio climático. Miren ustedes nomás, en el año 2017 que tuvimos un niño costero, la temperatura de Lima. Si estoy, por ejemplo, en el parque Castilla de Lince, un día de verano en el mes de enero, voy a tener, por la cantidad de cobertura vegetal, un día puedo tener una temperatura en el parque de 27 grados. Si me voy a 3 kilómetros o 5 kilómetros a La Molina, voy a encontrar una temperatura de 34 grados. Miren, en menos de 5 kilómetros esa diferencia. Es decir, que si hay un cambio global a 2 grados, la temperatura puede subir en la tierra y en el mar, que se calienten, puede subir entre 4 a 5 grados, estaríamos hablando casi de cerca de 40 grados de calor que podría llegar en la zona 38, 37 grados en la zona de La Molina. Y con la alta humedad de Lima, las condiciones de temperatura en sensación térmica serían de más de 45 grados. He estado en zonas desérticas con más de 40 grados y le digo, puedo soportar temperaturas bien abrigado, de temperaturas bajo cero hasta 20 grados centígrados como en la zona de Puno, pero estar en el desierto, por ejemplo de Arizona, y soportar temperaturas de 43, 44 grados es insoportable para una persona que no esté adaptada a esas condiciones. Entonces vemos la importancia de, por ejemplo, un elemento como de la cobertura vegetal, cómo puede influenciar en las condiciones de temperatura. Y es que estamos relacionando mucho a los temas de vaporización, que el ciclo biológico va a cambiar. Y cuando hablamos del agua verde o el agua dulce que es del río, de humedades, del lago y aguas subterráneas, y el agua verde que es humedad del suelo debido a la lluvia, hay una sobreexplotación de los acuíferos a nivel mundial. Hay un uso irracional del agua. Hoy en día tenemos que lavarnos más las manos y por más tiempo. Tenemos que extremar más las condiciones de aseo. Miren, no hay forma mejor que combatir una pandemia como la que estamos viendo de que el agua con jabón. El lavado completo de manos y las condiciones higiénicas salubres. Y es una de las condiciones de las cuales se pueda tener un éxito para luchar la pandemia. Sin embargo, alguien me puede decir, bueno, pero las condiciones sanitarias en Europa han sido muy buenas y el virus ha afectado fuertemente también a todo el continente europeo. Hoy día Italia ha registrado 10.000 casos de contagio, a pesar de las condiciones sanitarias que tienen los italianos, los españoles. Es que a nivel global, como le digo, aún todavía las condiciones de nivel de condiciones de vida estamos en vías de un desarrollo. El país donde mejor se vive, que ha alcanzado un desarrollo equilibrado y todavía tiene industrias extractivas, es por ejemplo Noruega. Tiene mejor estilo de vida, mejor calidad de vida, donde la población puede satisfacer sus necesidades económicas y tener un nivel equilibrado de vida. Entonces, en todo este preámbulo podemos decir que el cambio climático está vinculado a un tema de agua, a un tema de desarrollo. Y sin agua no hay actividad productiva. Si no pide una política de desarrollo sostenible, no toma en cuenta que desde 1880, por ejemplo, a 2012, en un reporte de Naciones Unidas sobre cambios climáticos, nos dijo, señores, la temperatura ha aumentado de 0,85 grados centígrados. A partir de la fecha de los veranos, van a ser mucho más calurosos. Este impacto va a traer consecuencias, huaicos, inundaciones, deslizamientos de material, de asentamientos, más asentamientos, ocupamos más del territorio, proliferación de vectores, escasez de agua, alteración de la agricultura, pérdidas de glaciares, alteración de ecosistemas naturales. Se va a afectar la calidad de agua, va a haber un incremento de desertificación
e incremento del nivel del mar. Para los negacionistas, por ejemplo, sobre el incremento del nivel del mar, podemos poner un ejemplo que está pasando en esta ciudad italiana, Venecia, que ya han diseñado todo un sistema de protección para que no cause las inundaciones que ha sufrido el año pasado Venecia, que han sido las peores de los últimos 50 años. Es porque ha habido un incremento del nivel del mar. Ha habido un incremento de 19 centímetros, que si no se hubiese construido tampoco este dique de protección que tiene la punta estaría en estos momentos también inundada porque ha habido un crecimiento a nivel del mar. Es decir, de 1908 a 2010, el mar ascendió 19 centímetros debido al descongelamiento de los polos. El hielo máximo en el Ártico ha disminuido en las últimas décadas. Se ha perdido una gran masa de cobertura de hielo. Según datos, nos dicen que se pierde algo de 106 kilómetros cuadrados por cada 10 años, se viene perdiendo. Hemos visto imágenes de desprendimientos de bloques de hielo y que están afectando al nivel del mar. Entonces, si no adoptamos medidas, esas medidas, los ecosistemas van a cambiar, el incremento del nivel del mar, y vamos a tener que tener un nuevo contexto de adaptación. ¿Qué nos va a preocupar? En el Acuerdo de París, la cual sí yo creo que hay que alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, y que había un compromiso, unas metas nacionales para el año 2030. Por ejemplo, hay quienes dicen, si no hacemos inmediatamente acciones a nivel global para luchar contra el cambio climático, el nivel medio del mar será entre 24 y 30 centímetros para 2065. Y también sostiene, en unas presentaciones que se hizo en esta cumbre, se habló que de 40 a 63 centímetros para 2100. Hay simulaciones que nos dicen cuáles serían los efectos a nivel global de las ciudades costeras. El aumento a partir del año 86 se ha acrecentado por nivel de la capacidad de consumo que ha tenido el hombre. Tenemos un consumo y un desarrollo económico importante. Los chinos, que son más de 1.500 millones de personas, pues tienen cada vez su clase media va aumentando, su clase rica aumenta. Y creo que han sido más beneficiados en esta pandemia. Los chinos han tenido un poder económico, se han empoderado económicamente porque han vendido sus industrias, han comenzado a producir diferentes productos y tienen condiciones sanitarias, ambientales muy severas y muy complicadas. Casi siempre que vemos las grandes pandemias que han venido a la humanidad, han venido de China. O las condiciones sanitarias tal vez que tenga China. China es una posibilidad que hay que analizar. Algo que también se vio es limitar el calentamiento, es decir, la meta de todos los que forman parte de la lucha contra el cambio climático, los países que están enfocados hacia este futuro común para evitar, es no pasar 1.5 al año 2100. Porque si pasamos 1.5, si la sociedad no se vuelve sostenible, no se vuelve equitativa, no se vuelve de una función, no cambia sus hábitos de consumo, pues las situaciones van a ser peores, van a aparecer nuevas enfermedades, van a aparecer nuevos problemas a nivel global, vamos a tener que enfrentar un contexto distinto, vamos a tener que ver cómo usamos adecuadamente el recurso hídrico, cómo hacemos la producción. La agricultura, que es una actividad económica muy mal pagada en estos momentos y que va a tener que enfrentar cambios climáticos, va a ser una actividad cada vez de menor y se va a correr el riesgo de no poder tener el sustento alimentario para abastecer una población. Si es que no veo una contaminación, por ejemplo, la población urbana, industrial, no la manejo, puede contribuir con efectos, con gases que son muy, muy peligrosos como
el ozono, por ejemplo, el metano, que es contribuye más al efecto del cambio climático que el mismo CO2. Si no hay un marco de gobernanza adecuado, un ejemplo de modelo de desarrollo que busquemos, ese desarrollo sostenible, si no hay políticas públicas claras, que hay. Recuerdo que cuando el PPK asume el gobierno, lanza una campaña de deforestación a nivel global. Una campaña de deforestación a nivel de todo el Perú. Y a partir, tenemos que para el cambio climático, debemos comenzar a forestar a partir de 2.000 metros, 2.500 metros a nivel del mar, y comenzar a forestar cada vez más para poder tener las condiciones de cambio climático. Es incierto, miren, y Perú es uno de los países que más bajo siembra árboles. Chile anualmente siembra algo de 110.000 árboles, 110.000 hectáreas al año. Colombia está en algo de 120.000 hectáreas por año. El Perú está en menos de 50.000 hectáreas por año. Eso nos preocupa mucho porque necesitamos comenzar a forestar los Andes para poder garantizar una sostenibilidad y mejorar las condiciones de clima. Hay una relación importante en condiciones de temperatura con mejor el clima con la vegetación arbórea. Entonces, la infraestructura hidráulica, tenemos que garantizar fuentes de agua para Lima. Los glaciares que abastecían de agua de Lima, que congelaban el río Lima, están desapareciendo, están ya en proceso de extinción. Entonces necesitamos comenzar a analizar cuál va a ser la infraestructura hidráulica y los impactos ambientales que puede causar la infraestructura hidráulica también para abastecer el abastecimiento de agua para ciudades importantes. Lima es una ciudad que ya está pasando los 10 millones de habitantes. Está pasando una mega ciudad. No está todavía como Ciudad de México, que pasa a 30 millones de habitantes, por ejemplo, pero no tenemos las condiciones territoriales de vivienda, saneamiento y de debida planificación adecuada. Entonces hay una conflictividad territorial que va a traer una serie de problemas económicos y desigualdades sociales muy grandes en la población de Lima. Hace unos años, cuando estaba estudiando en Madrid, haciendo una de mis maestrías, conversar con un profesor que había venido a visitar Perú, yo estaba en Madrid, y me dice, me he quedado impresionado del Perú, ¿sí? Sí, la variación de temperaturas en tan pequeños espacios y el cambio que hay. Me dice, yo estaba hospedado en San Borja, con una temperatura, pues, muy bien, y con todas las comodidades como que estuviera en una ciudad europea. Cuando pasaba y cruzaba la avenida Javier Prado y llegaba a la Victoria, me daba cuenta que estaba en un país de tercer mundo. La temperatura todo era distinto y las condiciones distintas, me decía. ¿Cómo puede un país manejarse con esas desigualdades sociales tan grandes y tan marcadas? Es incierto. Si no vemos a nivel global, veremos un gran problema a nivel de los recursos que hay. Y una de las grandes importancias para luchar con las pandemias, para alcanzar un desarrollo, es que todos tengamos un agua de buena calidad, un agua de buena calidad, y que sea apta para el consumo humano. El expresidente Alan García, cuando estuvo de gobierno, ya fallecido él, nos mencionó que el proyecto Agua para Todos era su sueño, que para todos los limeños agua para todos. Agua para Todos dejó aproximadamente a 500.000 de personas limeños sin agua. Hoy dice que son cerca de más de 2 millones de personas que viven en Lima que no tienen agua potable, en plena pandemia, que reciben el agua por cisternas. Eso complica mucho. Eso complica demasiado porque vamos a tener una serie de enfermedades que están vinculadas con microorganismos como virus y bacterias, podemos tener un agua de buenas condiciones. Las megas infraestructuras para captación de agua pueden ser cuestionadas, pero para grandes poblaciones van a causar grandes impactos muy serios. El gran problema que tienen las represas es la cantidad de sedimentos que tienen y hay que limpiar esos sedimentos. Por lo tanto, si tengo un río, en la cabecera de un río, tengo una gran obra de captación de reservas de agua, ese río va a perder la vida y lo biológico. Va a ser impactado la vida biológica. Entonces, cuando vemos esto del cambio climático, ¿qué hemos hecho como va a afectar a todo tipo de actividades económicas, a nivel de energía, de industrias, de viviendas, de edificios, de transportes? Si la temperatura sube a 1.5 grados,
o SUDA 2 van a ser muy nefastos, y casi todo viene por la actividad humana. La actividad humana, si no reduce un 45%, que una meta es para el año 2030, y para el año 2050 llegar a cero, parece una utopía, va a ser muy complicado que lleguemos. Al menos parece que Europa sí lo va a cumplir con su parque vehicular. Europa ha puesto que entre 2030 y 2050 ningún vehículo que use combustible, por ejemplo, con petróleo, va a poder circular por sus calles, avenidas y ciudades. Veremos si lo logran. Aquí en Perú todavía estamos dejando a ellos, los primeros carros híbridos están llegando, los eléctricos todavía faltan un buen tramo para que lleguen. Entonces nos damos cuenta que los acuerdos internacionales como el Protocolo de Kioto, que finalizó en el 2012, y se firmó un nuevo compromiso que entró en vigencia en el 2013, y que termina justamente este año 2020, un año muy que a la humanidad va a ser y cambia la forma de la humanidad en este año. Y más de cambiar el contexto, también tenemos el Acuerdo de París que les mencioné. Entonces, esta amenaza de cambio climático va no solamente por aumento de temperatura, sino las consecuencias secundarias, los impactos que puede causar ese aumento de temperatura. Esta concentración atmosférica, que cada vez se eleva más en la parte alta y va subiendo cada vez más, y que ha superado los niveles preindustriales de la humanidad, es decir, de 1800 a 1960, cuando comienza un crecimiento de acumulación del CO2, va a provocar un aumento de la temperatura que nos puede traer consecuencias muy nefastas, como la que vienen poniendo en la presentación. Entonces, es ahí que encontramos que tenemos que ver que el calentamiento global a partir del año 2000 y el crecimiento de la población en el 2000 éramos 6.000 millones de personas. Al 2010 estábamos ya a 7.000 millones. Aumentó ese número, ese salto de 6.000 a 7.000 millones solamente en 10 años. En consecuencia, nuestro estilo de vida, nuestra forma de consumo y más, nos va a traer consecuencias a nivel global. Hay un promedio global de vapor de agua y precipitaciones que van a aumentar. La evaporación va a ser mayor, la humedad relativa a menor escala. Eso va a cambiar todas las condiciones de clima, la sensación de temperaturas. Como le digo, va a haber un cambio brusco de temperaturas, que es los sitios que estén más cerca del mar van a tener un tipo de temperatura, los que estén más alejados van a tener una temperatura mayor. Las estaciones como primavera y verano van a ser muy inestables. Vamos a pasar de veranos largos a inviernos largos, o cada vez temas inviernos más cálidos o también inviernos más fríos por la cantidad de condiciones que se puedan dar. Las precipitaciones van a cambiar significativamente, y sobre todo el ciclo del agua. Va a aumentar la temperatura del suelo, va a haber más arborización, nosotros vamos a ver más salinos, la producción agrícola va a sufrir consecuencias, va a tener que hacer más desarrollo tecnológico para poder sembrar más, las condiciones atmosféricas van a cambiar. Entonces, en conclusión, vamos a tener a nivel de inundaciones y sequías en diferentes partes del planeta y también en nuestro territorio. Si no actuamos con las medidas de cambio climático que tienen que ser a nivel global, el Perú ya lo tiene claro. El Banco Central de Reservas del Perú ha dicho que significaría una reducción del 0.8 a 2030. Este año, el COVID tal vez veremos resultados económicos del Perú, ¿cuál sería? La economía prácticamente ha quedado paralizada en el país, y es una recuperación que estamos recuperándonos. Se estima que en 2021 tal vez se activen unos proyectos mineros nuevos que van a ingresar, y eso nos alivie que sea 2021. Pero tengan la seguridad que esta crisis sanitaria que estamos viviendo, y aunque tengamos la vacuna y veamos qué efectos nos trae la vacuna, mínimamente vamos a estar 2 años usando mascarillas. Aún la pandemia todavía está en un ciclo, una etapa
de virus está circulando todavía por el mundo. Entonces, hay que adaptarnos a ese cambio climático, sí, y sobre todo las personas que viven más de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, van a tener que hacer medidas de adaptaciones. Ya no se va a poder vivir en una vivienda hecha de piedra, con techo de calamina, porque las condiciones de frío a altitud van a ser, y variaciones climáticas van a ser muy fuertes para la vida. Se estima que el sector privado peruano solamente va a perder 1 billón en los próximos 5 años. Si continuamos con la forma de negocio que hacemos, por ejemplo, hasta la minería se ha afectada por el cambio climático. Mire, hay trabajadores en una mina que bajan hasta el nivel, por ejemplo, están en el nivel 5.000, bajan a nivel 3.000 y tienen una sensación de calor en ese nivel 3.000 de profundidad que han bajado de cerca de 36 grados a 37 grados. Están trabajando prácticamente en polvo, completamente sudados. Cuando salen a la superficie en una mina que se encuentra en Arequipa, en el punto tripartito entre Arequipa, Cusco y Puno, sale en la parte de arriba, hay un estrés térmico, una variación térmica, después un estrés térmico, porque en los meses, por ejemplo, de agosto, puede estar 20 grados bajo cero, esa zona cubierto con nieve por las condiciones climáticas. Ese choque térmico hace que el trabajador sea muy golpeado a su nivel de salud. En consecuencia, estas minas son las minas que más efecto COVID ha tenido, a pesar de estar en un aislamiento. Tuvieron que paralizar operaciones por la cantidad de casos COVID que tenían, que se presentaron a niveles de altura de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, hay que invertir en acciones para mitigar el cambio climático, un retorno hasta 7 veces, realmente vamos a tener que invertir. He calculado 2,1 billones que le va a costar al país, en cálculos hechos por el Ministerio de Economía con el MINA, nos dicen este anuncio. Entonces nos hace reflexionar, si no nos adecuamos, no invertimos adecuadamente, no vamos a tener frecuentes, vamos a tener frecuentes sequías, suelos que van a perder su capacidad productiva, se acabó el salino, se va a agrietar, y las consecuencias no van a poder mantener el sustento alimenticio. Ríos que lleguen mayor cantidad de materiales sedimentarios. Por la cantidad de cebolla que vamos a hacer, vamos a quitar agua de los ríos para garantizar el uso poblacional y van a haber zonas, cantidad de sedimentos. Zonas que se van a volver completamente secas y que las condiciones van a cambiar. Cambia la temperatura del mar y cambia, hay una atmósfera, mar, cambia la vida en todo el planeta. Y comienza a haber todo un cambio global. Y ese cambio global puede tener diferentes consecuencias en los diferentes países. Los países que cuenten con mejores recursos y tengan mejores desarrollos van a poder adecuarse. Sin embargo, hoy esta pandemia nos demostró algo, que no importa en qué parte del mundo estés, y si tienes consecuencias sanitarias, y si de esas consecuencias sanitarias se desarrolla una bacteria o un virus, el efecto va a ser a nivel global. Las inundaciones catastróficas van a ser frecuentes. Hemos sufrido en el año 2017 inundaciones muy fuertes aquí en el Perú. El río Piura tuvo un caudal de 13.000 metros cúbicos por segundo. Para que tengan una idea ustedes, el río Rímac, su máximo nivel que trae en época de niño, llega a 110 metros cúbicos por segundo. 110 metros cúbicos por segundo el río Rímac en su máximo nivel, que básicamente ya se comienza casi a querer salir. Cuando se inundó hace algunos años, cuando estaba el gobierno de Fujimori, se salió el río Rímac de la parte del Callao, es que llegó a 100 metros cúbicos. Construyeron un terraplén, una pista, para poder proteger el cauce. Pero si llegaba a 120 metros cúbicos, esa agua se saliría. Solamente a 120 cúbicos. El río Piura llega a 13.000 metros cúbicos. Ese último fenómeno de niño costero que tuvimos, el Perú no estuvo preparado ante esa emergencia que había.
Los ecuatorianos todos sufrieron inundaciones, mientras nosotros sufrimos inundaciones en el norte, la plaza de Armas de Piura estaba inundada, los ecuatorianos estaban captando todo ese exceso de agua. ¿Cómo? Porque se sabía que venía un fenómeno de Niño, pero fue un fenómeno costero que llovió en la parte media de la cuenca y en la parte baja de la cuenca, causando condiciones rápidamente que los caudales de río suban y causando los efectos que causó. Ellos hicieron infraestructuras con empresas chinas a captar el exceso de agua y evitar las inundaciones. Pues, en consecuencia, una población que no esté preparada, poblaciones más pobres, menos preparadas, con menos desarrollo, van a tener más consecuencias del cambio climático. Un ejemplo es ver lo que es Haití y República Dominicana. Cuando pasa un huracán, ustedes ven, se producen grandes lluvias, todo. República Dominicana causa efectos, se construye todo y sigue todo el turismo, todo bien. En Haití, que es el país de América Latina más pobre, con mayor enfermedades, con mayor consecuencias sanitarias, el más golpeado de todos los países, cada vez es más pobre. La diferencia es porque los efectos son más fuertes uno que el otro, es por el nivel de desarrollo. Mientras que Haití destruyó todos sus bosques, a pesar que está en la misma isla, vivía en la isla, República Dominicana mantuvo bosque, protección forestal, cobertura vegetal, pensando en el turismo, mientras que Haití usó en leña, taló, destruyó su ecosistema, los efectos van a ser mayores. Entonces necesitamos un cambio de actitud, porque si no manejamos las condiciones de crecimiento de nuestras ciudades, vamos a tener cambios muy fuertes a nivel global y a nivel de nuestro territorio. Las montañas, los Andes peruanos, por ejemplo, han perdido, donde viene entre nuestra población, en los últimos 40 años, 19 cordilleras nevadas de Perú han sufrido pérdidas de la superficie y más del 40%, y algunos nevados han desaparecido, con respecto al resultado inventarios de los años 70. Y así encontramos los principales nevados, inclusive Huascarán, están sufriendo una descongelación importante. El Perú tiene un tradicional manejo de dos recursos muy bien, agua y suelo. Los guaduguadu, camellones, la técnica de punjo, la construcción de canales, de andenes, hace una práctica ancestral, hay una sabiduría ancestral que la dejamos de lado. En la época de cuando eran los españoles, dicen los cronistas que había más de 2 millones de hectáreas de andenes en los Andes peruanos, y en las costas más de 600.000 hectáreas con andenes. Muchos se perdieron porque durante el dominio español se dejaron de lado. Entonces, los ecosistemas de montaña son ecosistemas muy vulnerables, poniendo altos riesgos que tenemos que dar. Nos sirven como reservas de agua, nos sirven fuente de vida, y también son vistos como vientos sagrados. Ejemplo del retroceso de glaciar de la Media y la Cordillera Blanca, prácticamente del 82 a 2007, que fue la última vez que lo visité, prácticamente estaba desapareciendo por diferentes condiciones. Pastorul, y cada vez también en la Cordillera Blanca es menos difícil encontrar a nivel encontrar ya hielo, cada vez las condiciones van cambiando. Para comprender lo que pasaría en un efecto de cambio climático, hay que entender el fenómeno del Niño. El Niño sería más fuerte, pero el Niño hay un aumento de temperatura del mar, 2.5 a 5.0. Si, como les mencioné, si la temperatura sube 1 grado o 1.5, la temperatura del mar puede llegar hasta 5 grados más. Entonces, tendríamos un efecto del Niño permanente en esta parte de Sudamérica. Lluvias abundantes de primavera, en verano, episodios de esas temperaturas aquí en Brasil, escasa precipitación lluviosa, graves sequías, escasa precipitación de epítesis de humedad, por ejemplo, en la zona de todo lo que es la cuenca de Venezuela, donde está Venezuela, donde están los grandes escudos sudamericanos, el escudo venezolano y el escudo brasileño, lluvias intensas y sequías en esta parte, los vientos contraricios, alisios cambiarían, el anticiclón perdería fuerza y cambiaría. Para hacer una cuenta, cuando hay niño, el efecto es global. Cuando hay un niño, hablamos de un efecto global a nivel mundial. Pero no es solamente esta parte del calentamiento. El calentamiento global sería a nivel planetario, con efectos diferentes a lo que cómo se comportaría el clima en el mundo. Esta es una vista del río Piura, donde vemos la cantidad, y el otro es la plaza de armas de la ciudad de Trujillo. Entonces, hay unos efectos glaciales
Nos va a afectar la actividad de consumo humano, actividad agrícola, tenemos que hacer una política de seguridad hídrica. La productividad, la teoría de Malthus no se cumplió debido a que las nuevas tecnologías en producción agrícola. En el Perú entran semillas híbridas, pero no entran transgénicos. Los híbridos también tienen algunas modificaciones, pero los híbridos están permitidos, los transgénicos no, porque este año ya vencía la ingreso de transgénicos que hay. Y ahí está una polémica en el uso de transgénicos y también de híbridos. Los híbridos han permitido que la agricultura, como nuestro país, se pueda realizar. Un país tan megadiverso, un país con 28 climas en el mundo, tiene una cantidad de plagas que les afectan, y sobre todo las cosechas. Entonces, la productividad agrícola para sustentar a cada vez a poblaciones que viven más en zonas urbanas, hay una complicación bien grande que es en la búsqueda de la producción alimenticia. ¿Qué riesgo de desastres vamos a tener en nuestro país? Deslizamientos, aluviones, heladas, huaicos, inundaciones, por efecto del cambio climático. Una pandemia que no hemos olvidado, que es el dengue. Todos hablamos de COVID y tenemos enfermedades como el dengue, que está relacionada con las temperaturas que hay. El dengue está en Lima, en parte de Lima. El dengue está en los conos de Lima, en Villa María del Triunfo, tal vez está caso de dengue en Villa El Salvador, en Comas, en San Juan de Urigancho, por el aumento de la temperatura. Los niveles que tenía el mosquito ha ido avanzando cada vez mayormente por las nuevas condiciones que hay. Y la pandemia que ha venido, que puede ser totalmente un aviso de otras pandemias que puedan venir, y que ha cambiado la vida de toda la humanidad. No hay planeta en el mundo que no haya sido afectado por el COVID-19 tan rápidamente en su propagación. Entonces, en este contexto actual, entonces la política de desarrollo que hay, que se ven y que hay que entender, y creo que en todo este momento de confinamiento vimos que las condiciones ambientales cambiaron, los mares se limpiaron, el efecto de efecto invernadero se emitir menos CO2 por el confinamiento que estuvo el hombre. A la naturaleza tuvo como un respiro en estos meses, pero a nivel económico nos vimos que las empresas no estaban preparadas para afrontar una pandemia. No había, creo que nadie estábamos preparados por una pandemia. La OMS mencionó en 2015, algunas personas iluminadas nos dijeron que lo que se venía, y no escuchamos, no quisimos escuchar. La pandemia causó muchos miedos a los trabajadores, la gente tuvo que salir a trabajar por hambre, cuando veía que necesitaba pues, recursos económicos, que era incertidumbre hasta el día de hoy. Hay muchas implicancias económicas en las empresas. Los que trabajamos para la universidad y somos docentes, todo el público, no nos vemos afectados con nuestros sueldos, recibíamos nuestro sueldo mensualmente a pesar de que no estábamos trabajando, recibíamos. Eso fue muy bueno para los que eran parte del sector público, pero eso no pasó en el sector privado. Y aquel que vivía de día a día sufrió las consecuencias muy fuertes que hay. Entonces, la pandemia amenaza la continuidad operativa de muchas empresas. Algunas empresas que ya comenzaron han tenido que cerrar. Y van a tener que cerrar por mucho tiempo, porque van a ser un foco de contagio. Espectáculos, cines, por ejemplo. El trabajo remoto fue una movilidad, fue una experiencia. Esta manera que tenemos hoy, de esta conferencia remota, y que podemos escucharnos, cada uno en sus casas, en su trabajo, en sus oficinas, es una forma del nuevo contexto que se viene, el nuevo contexto que ya estamos viviendo en estos momentos. Los productos y servicios esenciales, había pánico, miedo de alimentos, felizmente no sufrimos escasez de alimento, a los que podían comprar, pero aquellos que no tenían dinero económico, tal vez sí pasaron hambre. Entonces encontramos esta nueva forma de convivencia, y como digo, el mundo cambió, y la política debe cambiar. Si no cambiamos la política de desarrollo, si no cambiamos nuestro modelo de desarrollo, nos estamos condenando a nuestra forma de vida, estamos condenando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a dejar un planeta más degradado. Entonces, hay un nuevo desafío, la nueva convivencia a nivel mundial. Entonces, hay que poner en agenda que esta experiencia que nos deje de la pandemia, es una gestión integral del trabajo de cambio climático. Debemos incorporar acciones para que sea como proceso de desarrollo del país, donde todos tenemos que participar. Las políticas públicas tienen que ser más multisectoriales, multinivel, multisector. Estamos por elegir unos nuevos gobernantes. Cada vez que hay elecciones en Perú, uno dice, ¿quién será el elegido?
No sabemos, pero quien lo tenga va a tener que afrontar una situación muy difícil. Un modelo de salud sostenible enmarca como obligación para el Perú y para todos los países del mundo, porque no podemos seguir con los hábitos de consumo. Creemos que muchas veces podemos cambiar sacando normas legales. En el Perú existen más de 10.000 normas ambientales, miren. ¿Cuántos se cumplen? Y el 1% de lo que se cumple. La ley marco sobre el cambio climático es una muy buena ley, pero si ustedes ven la de Colombia, ven la de Chile, encuentran mucho parecido. A nivel global, casi todos han sacado leyes muy parecidas. El tema tenemos que pasar a cumplimiento. La ley 30.754, que fue ya tiene 17 de abril de 2018 promulgada, no es una gestión integral de cambio climático. El presidente anunció en la Conferencia de Naciones Unidas de poco que el Perú es pionero luchando con el cambio climático. Creo que somos muy triunfalistas, nos engañamos también como pensamos que ya estamos para entrar a los países desarrollados, estábamos caminos desarrollados. Vino de la pandemia y nos desnudó todo nuestro sistema de salud, nuestras condiciones laborales que tenemos, etcétera, que todavía estamos en un país que tiene muchas cosas que puede solucionar, muchas cosas que resolver, muchas desigualdades sociales que enmarcar. Entonces, esta ley sí es importante, no lo podemos negar, porque ya tengo un marco legal. Nuestro impacto ambiental tengo que hacer una mitigar el cambio climático. Los sectores, los gobiernos regionales, los gobiernos locales tienen que comenzar a atender la problemática. Ha llegado a pasar un momento a la acción del cambio climático. Nuestra política de planificación nacional debe comenzarse. Debemos monitoreo de la NDC, las contribuciones justamente determinadas que se dan por el cambio climático y que son emitidas por los estados. Hay que comenzar a monitorear y ver cómo podemos mejorar más después la ciencia y la tecnología. Pues, hoy hemos visto la importancia de la ciencia, la importancia de la innovación tecnológica, y que hay que invertir más en la ciencia para poder llegar. Leía una revista científica sobre de uno de los famosos, de los médicos españoles más famosos que ha hecho el trasplante de cara. Decía, yo no me voy a poner la vacuna, en su artículo científico lo ponía. ¿Por qué? Porque estamos sacando una vacuna muy rápida, decía. Este virus, mencionaba en su artículo, tiene condiciones de es una mezcla, decía, como una mezcla entre un virus de SIDA con un virus de influenza. Si para el virus de SIDA no tenemos todavía una vacuna, imagínense para este virus si la vacuna va a funcionar. Basta que tenga 0.01% de efectos secundarios en algunas personas, eso en cantidad de la población sería nefasto de los daños que podía causar. Y algo que él sostenía en su artículo, que podía causar problemas de salud cerebrales a algunas personas que puedan ser vulnerables a este y otras con reacciones porque no se había hecho las investigaciones necesarias para desarrollar la cantidad de vacunas que él mencionaba. Entonces, es una versión, es una posición, un punto de vista de un experto, pero todo nos indica que todavía por algún tiempo, creo que 2021 hasta 2022, vamos a seguir con el uso de mascarillas, que es algo de lo más seguro para protegerse de un posible contagio de virus. Entonces, hay una inversión en presupuesto público sostenible y auxiliar de incidencia al efecto del clima. Tenemos que comenzar a forestar, tenemos que comenzar a trabajar con las contribuciones nacionalmente determinadas como compromiso para el cambio climático. En agricultura, el Ministerio de Ambiente tiene 17 medidas, en suelos, sistemas agropecuarios, cadena de valor, agua de uso agrario, por ejemplo, en bosques, ecosistemas, sociedad, tenemos que comenzar a forestar. Alguien me decía, ¿tenemos que forestar con especies nativas? Sí. El problema es que las especies nativas son de muy lento crecimiento. Entonces, las cosas que tenemos que comenzar a forestar. La pesca y la agricultura industrial artesanal, tenemos a la flota china pescando frente de nuestras millas. Dice que despesan 200 millas, yo no lo creo, pero no tiene capacidad para poder tener esa cobertura de 200 millas, no tenemos una flota marina capaz que puede salvaguardar 200 millas. Salud. Tenemos que invertir en salud, población, servicios de salud, infraestructura. Doctor, disculpe la interrupción. Tenemos 5 minutos para terminar. Perfecto, muy bien. Agua, uso agrario, uso energético, uso poblacional, la gestión de medio sectorial, la conservación y manejo forestal, la deforestación, la agroforestería, la energía, tenemos que cambiar las formas de energía, tenemos que pensar en formas de energía. El cambio de combustible es una necesidad, el transporte energético tiene que darse.
el proceso industrial de uso de productos, la agricultura, tenemos que cambiar los hábitos de la agricultura, tenemos que dar al suelo la cantidad de gotas de agua que necesita, el manejo de volúmenes de desecho, de aguas residuales. Lima produce 750 metros cúbicos de segundos de desagüe. Entonces, tenemos que actuar más proactivamente, reducir los impactos no climáticos, prepararse para sequías, inundaciones más extensas y frecuentes, prepararnos para el efecto del niño o de la niña, aumentar la resiliencia de las poblaciones, fortalecer la solidaridad de los gobiernos locales y de las comunidades nativas, campesinas, evaluar alternativas de desarrollo y ordenamiento territorial, que es la base del potencial del territorio, para poder estar preparados para un cambio a nivel global. Entonces, en resumen, es lo que le quería hoy presentar en la presentación, y agradecerles por la invitación y haber compartido con ustedes. Estoy a sus órdenes si alguna pregunta, alguna duda si estuviera sobre el tema. Bien, doctor, muchas gracias por su exposición. Tenemos aquí algunas preguntas, ¿no? En cuanto a lo que se refiere, si como ciudadanos, como docentes, ¿qué podemos hacer nosotros frente a el cambio climático? Sí. Como universidad estamos implementando nuestro sistema de gestión ambiental. San Marcos tiene un sistema de gestión ambiental y tenemos que comenzar a implementar el sistema de gestión ambiental. Según un modelo de desarrollo, hoy nuestras aulas están cerradas completamente, pero cuando la aperturemos, porque van a tener que aperturar en un momento dado, tenemos que comenzar a manejar nuestros residuos sólidos, tenemos que comenzar a forestar más las áreas verdes de la universidad, controlar el polvo que hay en la universidad. Miren ustedes, San Marcos tiene un problema en los suelos de San Marcos, hay elementos químicos tóxicos que provienen de las industrias, por ejemplo, hay PCB. El PCB es un hidrocarburo que proviene de las empresas que fabrican aparatos eléctricos. Y es un tipo de contaminación de suelos en Alemania. Pero digamos, ¿por qué en San Marcos tiene las características de un suelo alemán contaminado? Debido a que había una industria, llamada Industrias Reunidas, en la Avenida Colonial, que fabricaba refrigeradoras, equipos de aire acondicionado para todo el Perú y para toda Sudamérica, que luego quebró Industrias Reunidas y que generó una fuente de contaminación a nivel de suelos que está en nuestra universidad. Entonces, como docentes, lo mismo que están haciendo ustedes, la labor de los matemáticos es muy importante para los estudios de investigación, llevar datos estadísticos, matemáticos, de modelos, de los cambios que pueden ver. Tenemos que construir todo, es una tarea de todos a nivel de lucha contra el cambio climático. Es una cuestión ya de vida y de estilo de vida. Hoy la pandemia nos cambió nuestro estilo de vida, nos ha cambiado el contexto de mirar en política de desarrollo. Pero si los políticos no entienden, los gestores, las universidades que tienen que tener la ciencia, las investigaciones, podemos ver un contexto muy complicado. El ser humano es el reflejo de la naturaleza. El ser humano es la especie que puede modificar la naturaleza, cambia la naturaleza para bien o para mal, con el uso de tecnología. Entonces, ese cambio que nos corresponde en nuestro papel como universidad y de contribuir al desarrollo del país. Sí, eso me parece muy importante. Sí, en realidad nosotros estamos también comprometiéndonos como docentes, ¿no? Con esto de lo que significa todo el problema que se vendría, ¿no? Y sobre todo tratar de alguna manera de participar, de apoyar en los cumplimientos de los objetivos de desarrollo sostenible. Pero ya vimos que eso pasa por mucho más, ¿no? De que inclusive si esa política de Estado sería efectiva frente a este problema de cambio climático, ¿cree usted que estar como está, se podría pensar que puede ser efectiva? Sí, yo creo que Perú tiene, bueno, documentos, tiene muy buenos documentos, hay buenos análisis, ahora tenemos que pactar a hacerlo efectivo. Por ejemplo, la ley de la bolsa de plástico, antes de la pandemia se estaba cumpliendo, hoy de la pandemia hemos vuelto al plástico, a las mascarillas, a generar mayor cantidad de residuos sólidos, y tiene que venir un nuevo contexto, tenemos que venir adecuando a ese contexto.
Entonces tenemos que pasar más a la acción, lo que nos falta más es la acción. Por ejemplo, no se conoce la política forestal de cambio climático. Estamos hablando de reducir plásticos, que es muy bueno e importante, de gestión de residuos sólidos, que también es importante, pero necesitamos comenzar a trabajar ya en temas que son de forestación, en la seguridad alimentaria de los métodos de producción agrícola, de nuevas investigaciones de producción agrícola, de salvaguardar de buena, adecuada ocupación del territorio, del ordenamiento territorial. La gestión estratégica del territorio es una necesidad desde el punto de vista ambiental, social, económica y política que tenemos que comenzar a hacer en todo el territorio del Perú. Si no, vamos a tener consecuencias que nos van a afectar al modelo de desarrollo que tenemos. Y no podemos seguir pensando que el modelo de desarrollo del Perú es solamente la minería, porque el día que se acaben los minerales, pues las consecuencias o que pierdan su valor económico que tienen, que aún todavía está lejano que esto pase, vamos a tener consecuencias económicas muy serias a nivel del país. Tenemos que pensar en actividades sostenibles, en actividades productivas sostenibles, invertir en capital natural. Hace algunos años estaba en una conferencia en Europa, invitado a una conferencia, y hablo de Perú, país forestal. Un chileno levanta la mano y me dice, ¿qué? ¿Perú es un país forestal? Chile es un país forestal. Digo, sí, si miramos la producción forestal que tiene Chile por PBI, Chile es un país forestal, pero son bosques sembrados, bosques gestionados, bosques con árboles híbridos. Perú tiene una cobertura forestal tropical, ¿no? Tiene bosques en casi todo el territorio que se representaban en el 61%. Claro, hemos perdido, hoy tenemos solamente un 51% de esa masa forestal. Entonces, ahí encontramos una situación bien complicada, bien complicada, si no trabajamos gestionando el territorio con actitudes para mejorar las condiciones del medio. Hay una pregunta aquí que Sí. me están haciendo, ¿qué Sí. medidas recomendaría para hacer efectivas todas las medidas ambientales existentes? Que se aplique la ley, saben que las empresas cumplan las leyes, que se cumple todo el marco legal. Digo, tenemos unos mejores marcos legales, tan competitivos como el marco legal americano, canadiense. Nuestros estándares son casi iguales que ellos, sin embargo, faltamos en el cumplimiento. El día que comencemos a aplicar la ley y que los que contaminen sufran las sanciones que dice el marco legal, creo que las cosas cambiarían mucho. Hay una última pregunta, doctor, con las disculpas del expositor que continúa. Sí, le pido disculpas Hay al una colega. última pregunta que podríamos todavía, creo, considerar, que dice, ¿le parece que el desarrollo sostenible va acorde a la economía social de mercado, ¿no? El régimen económico actual, dice? Una pregunta bien interesante. El desarrollo sostenible sí se puede decorar una economía a una economía de mercado. Sin embargo, la economía de mercado que vemos es una economía de mercantilista, una economía solamente de rentabilidad económica. Tenemos que comenzar a ver una economía bien de mercado o una economía socialista que tampoco ha funcionado, pero lo que tenemos que ver es que la economía sea de un punto de vista donde no solamente sea ganar y ganar. Hace poco hablaba con un empresario que me decía, mi margen de utilidad han perdido, he bajado a mitad del 50% de sueldo a todos mis trabajadores. Le digo, tú eres un empresario minero, en los últimos años has tenido utilidades muy buenas, utilidades estupendas, y ahí no aumentas el sueldo a tus trabajadores. Entonces, esa economía de mercado donde yo solamente quiero ganar, quiero enriquecerme y no compartido, no comparto mis utilidades, mi rentabilidad, y no veo que si no invierto en temas ambientales, en temas sociales, voy a tener consecuencias muy nefastas. Entonces, las políticas, quienes diseñan las políticas, el área política, el análisis de la geografía política en el país, es necesario verlo y analizarlo. Miren, los países que tienen políticas de geografía política y geopolíticas son Brasil y Chile. Odebrecht y las empresas brasileñas que manejaban América Latina y manejaban los gobiernos de América Latina, pasaban por una estrategia de política estratégicos brasileños, venían las políticas corruptas con su presidente para diseñar modelos de desarrollo. ¿Y qué hacían? Inversiones en infraestructura, inversiones en obras con fondos de los mismos estados, es decir, y comprando autoridades a políticos corruptos. Entonces, si no diseñamos medidas en una economía que sea de igualdad para todos, no dejamos de tener políticos corruptos, tal vez las cosas comiencen a cambiar en nuestro país.
No podemos hablar de desarrollo económico si no hablamos de salud ambiental. No puede ser una persona, ¿sabes qué? Tienes que cuidar el ambiente, no puedes explotar tus recursos porque tienes que vivir así como estás. No, no. Tiene que haber un desarrollo de las comunidades, de las poblaciones, de igualdad de condiciones, donde me permita mejorar mi calidad de vida, mejorar mi educación, mi salud, y con eso es realmente la educación. La educación es la mejor herramienta que podemos dejar. La mejor herramienta que podemos dejar a un hijo es que ese hijo esté bien educado, porque va a poder afrontar para la vida. Entonces tenemos que cambiar la educación en la mente. Y hoy es muy triste ver cómo ha fracasado el modelo educativo de aprender en casa. Ha sido un fracaso completamente y el gobierno en esas medidas que está dando son muy, muy complicadas, de las que vemos en la economía de mercado. Es una economía muy dura, pero va a tener que adecuarse al modelo de sostenibilidad, porque si no, no hay esperanza para lo de las empresas. Agradecemos, doctor, su participación. Ha Le sido muy agradezco a usted y lo felicito a interesante, usted por el tema brillante. y Su exposición nos va a dejar muchos puntos de discusión, inclusive quedan preguntas todavía que ya dejaremos llegar, pues, de todas maneras, para satisfacer su inquietud de los asistentes. por supuesto, le Nuevamente, agradezco mucho, profesora Magistra Emma, y estamos en contacto y a sus órdenes para cualquier otra ocasión, y felicitaciones a la Facultad de Matemáticas. Muchas muchas gracias. gracias. Bueno, vamos a continuar.